Consensuar la realidad, o sea, vamos a ponernos de acuerdo con qué ha pasado. Tenemos 3 escenas. La primera escena, ¿qué ocurre? ¿Dónde trabajaba? En casa. En casa. Bombón. Qué curazo. ¿Qué puedes ir para Vente para mi casa. In your reality, lost myself. I lost myself in your reality. A l'Institut Maria Espinal hem pogut qüestionar com són els models relacionals que tenen els nostres adolescents. També hem pogut compartir com es viuen les violències masclistes, per exemple, al carrer i també a l'escola. Per tant, hem pogut desnormalitzar moltes de les conductes que normalment són invisibles. Para interpretar mi personaje tuve que estudiar este cierto tipo de personas y conductas y así. Y pues la verdad que me gustó mucho porque me ayudó a conocerme mejor y conocer mejor el entorno. L'experiència amb la PS ha sigut molt divertida perquè hem descobert nous escenaris, hem descobert nova gent i també ens hem conegut a nosaltres mateixos. O sea, ir pausados y vocalizar. Y como que salga ahí como un poco el tema del control, ¿no? Hay un novio que me está controlando. I wanna go back to my reality. I wanna go back. I wanna go back to my reality. Desde el primer día que lo sabía. Nuestros personajes la verdad que era bastante difícil porque teníamos que interpretar una cosa que no tenía nada que ver con nosotros y era muy difícil. Ha estat també de gran ajuda comptar amb la participació d'un expert en gènere que ens ha ajudat durant 2 sessions. Gràcies a això hem pogut desnormalitzar moltes de les conductes que potser estàvem vivint. ¿Alguien más tiene algo que decir? In your reality, lost myself. I lost myself in your reality, lost myself. La verdad es que esta experiencia me ha gustado mucho ya que te pones en la piel de los demás en situaciones complicadas y aprendes a convivir con ellas. I never wanna be like that, so I wanna go back to my reality. Wanna go back. I wanna go back to my reality. Wanna go back. Didn't mean to sound so concerning. Gràcies a això hem pogut posar a escena com volem que siguin les relacions entre els nostres adolescents i com podem detectar-ho i sobretot combatir-ho. According to a friend, we're all shrink-wrapped in families and making ends meet, stuck in jobs we'll never leave. I never wanna be like that, so Vuelven a casa, la madre prepara la comida y todo, pero nada más llegar a casa todos los niños ya se van con sus amigos o donde sea. I wanna go back to my reality. Wanna go back. Didn't mean to sound so concerning. Am I alone in the hurt? I never followed anyone. It's so absurd. I wanna go back to my reality.
¿Os ha gustado ese final? ¿Cuál de estos personajes podría actuar de una manera distinta?